Chicas, la mano izquierda existe en el tango. He observado que muchas chicas, incluso con años bailando tango, usan su mano izquierda más como un elemento decorativo en la espalda del hombre y no como un punto de apoyo que le permite tener un mayor dominio de su danza. Chicas, la mano izquierda es fundamental porque es un punto de contacto que hace que el abrazo sea contenedor y que tengas un mayor control de tu eje, de tu abrazo y de tus movimientos. Ahora veremos las posibilidades de la mano izquierda en el abrazo de tango. En realidad, saber usar correctamente la mano izquierda de la mujer en el abrazo de tango es un arte en sí mismo, ya que es el segundo punto de apoyo que acompaña la extremidad superior izquierda. El primero es la parte interna del brazo izquierdo de la mujer que debe buscar el contacto permanente del brazo del hombre. La palma de la mano izquierda es el siguiente punto de contacto, que puede variar de posición desde tomar el brazo, apoyarlo en la espalda del hombre o en la cintura escapular. Todo dependerá de muchos factores, como la contextura física de los bailarines, la dinámica del movimiento de la pareja, cómo le gusta abrazar a la mujer y si desea usar su mano izquierda para expresarse. Pero lo que sí está claro que este es un punto de apoyo vital. Ahora veremos los más comunes. El abrazo original del tango siempre fue tomar con la mano izquierda de la mujer el brazo derecho del hombre. Este es, a mi juicio, la mejor posición para esta mano, porque te permite controlar la distancia en el abrazo, usar el brazo del hombre como palanca sinérgica y así poder mantener tu eje y te da más confianza en tus movimientos. Este abrazo nació con el tango. Debemos considerar que el tango original rítmicamente era más parecido a la milonga, para lo cual era un baile más enérgico y rápido. Hoy día, orquestas como D'Arienzo y similares invitan a usar este agarre de la mano izquierda de la mujer en el brazo del hombre. Y es recomendable cuando el baile es enérgico y rápido. Aproximadamente en los años 20, el tango fue aceptado en los salones de la gente rica y aparece este abrazo, producto de bailar con luz, es decir, con una leve distancia entre los torsos, los ejes longitudinales paralelos y los rostros enfrentados. También aparecieron orquestas que ofrecían una rítmica más pausada, invitando a movimientos lentos y con pausas, como Di Sarli, Fresedo, etc. En este abrazo, la mujer posiciona su mano izquierda en alguna parte de la espalda del hombre, según las contexturas físicas de cada uno. En este caso, la palma de la mano izquierda debe invitar al compañero hacia la mujer, ejerciendo una leve presión en dirección a la misma. Este es el abrazo más común. Nació en los años 40 en los clubes de barrio, donde los salones estaban llenos y había poco espacio para bailar. Pero también se fusionaron los estilos de tango original con el estilo de tango de salón. Es una mezcla de los torsos y rostros pegados, como en el abrazo tradicional, y un abrazo que pasa de estar en la espalda del hombre a la cintura escapular de este. En este abrazo también debe estar presente la presión contenedora de la palma de la mano izquierda de la mujer. El abrazo milonguero propone a la mujer que abrace con su mano izquierda al hombre por la cintura escapular. Este abrazo es cómodo si se comparten alturas similares, ya que si el hombre es mucho más alto, no se recomienda este abrazo, porque la mujer quedaría colgada, perdiendo su eje, y el hombre estaría soportando el peso de la mujer en su espalda. Prueba los distintos abrazos con distintos bailarines y utiliza el que más te guste y te permite una mejor performance.
También puedes alternar los distintos abrazos como hacen algunas bailarinas. Esto permite una dinámica que invita a jugar expresivamente con la mano izquierda. Recuerda que el abrazo requiere contención para hacer un verdadero abrazo, y eso significa que el hombre debe sentir tu abrazo como vos su abrazo. El tango, entre muchas cosas, es eso, un abrazo sentido.